Estamos de vuelta de publicidad en el segundo de los bloques que tenemos cada 2 horas de 11 a 1 de la tarde, de lunes a viernes, aquí en las pantallas de Televisión Marbella. Esto es el Pai Pai. Vamos a seguir agitando el Pai Pai para refrescarnos un poquito, porque tenemos altas temperaturas en el día de hoy, jueves 10 de julio, antesala de un fin de semana. Y ya que estamos con la llegada absolutamente del verano, con esas vacaciones, pues llegan los días de la playa, el sol, el desconectarse y también los imprevistos, porque a ver, los haylos imprevistos que bueno, nos pueden aguardar en este verano. Hoy en el Pai Pai vamos a hablar de esos siniestros que aparecen cuando menos lo esperamos. Incendios por un ventilador olvidado, fugas traicioneras de agua, robos en viviendas. En definitiva, todo eso conlleva seguros, y hay que estar muy atentos y al tanto y en la actualidad de los seguros. Y para hablarnos de ello, tenemos aquí pues, a una experta en seguros y agente en Generali Seguros. Ketty Morillas, buenos días. Hola, buenos días. Me alegro mucho de verte. Igualmente. ¿Cómo estás? Bien, bien. ¿Disfrutando el verano? Un poquito a medias. Sí, ¿no? A medias. A medias. Qué bueno. Oye, te traigo aquí porque quiero que nos aclares los diferentes seguros que nos podemos encontrar, los imprevistos y sustos, entre comillas, claro, que nos trae y nos puede deparar el verano. Efectivamente, el verano es para disfrutarlo y si estamos prevenidos y tenemos nuestra cartera de seguros bien completita, pues bueno, esos imprevistos pueden ser menores. Sin menores duda. O por lo menos el disgusto puede ser menor. Desde luego que sí. ¿Te parece que empecemos por la serie de baterías de preguntas que te tengo preparada con respecto a los incendios en el hogar y la segunda residencia? Perfecto, perfecto. ¿Sí? ¿Quieres? Sí. Pues venga, va. ¿Qué tipo de siniestros por incendios son más comunes durante el verano? Pues mira, pues sobre todo las sobrecargas eléctricas. La mayoría de las veces son sobrecargas eléctricas, claro, hace tanto calor, lo que son aires acondicionados viejos, instalaciones eléctricas que no están habilitadas para esa sobrecarga, que se calientan y bueno, pueden pegar un chispazo y generar ese incendio. También, pues bueno, las famosas barbacoas, ese tipo de cosas son las que en verano suelen afectar y la verdad que hace pupa, hace mucho daño. Oye, ¿y es frecuente que los aparatos eléctricos mal usados provoquen ese tipo de siniestros? Hoy en día ya es más difícil, pero estamos hablando que todavía hay casas con instalaciones eléctricas muy antiguas que no están habilitadas para la sobrecarga que conlleva un aparato de aire acondicionado. Entonces, esas casas, cuando se sobrecarga lo que es la línea eléctrica, pues puede pegar ese chispazo y bueno, y la verdad que es peligroso. Vamos a hablar de las coberturas, ¿no?, que ofrecen los seguros de incendios. ¿Te parece? Exacto. Ahí para ese tipo, cuando te vas a contratar el seguro, tienes que tener claro que tu seguro de hogar cubra lo que es daños eléctricos y sobre todo incendios, ¿vale? Y los daños eléctricos, pues cuando es por una sobrecarga, que a veces que pega un chispazo en lo que es toda la instalación eléctrica, pues la cobertura de daños eléctricos te cubriría todo lo que sería, todo lo que se quemase por ese chispazo, sí, y por esa sobrecarga. Y ya lo peor sería el incendio. Entonces tienes que asegurarte que tu póliza de seguros cubra ese tipo de cosas. Importante, eso, la prevención, de no dejar demasiado tiempo, de tener lo que es la línea eléctrica correctamente instalada. Si es muy vieja, pues tienes que modificarla, aunque sea un coste importante, pero tienes que modificarla. Y si ocurriese este tipo de desgracias, pues lo más importante es, cuando ya se tiene el seguro y ocurre todo este tipo de cosas, es contactar primero en la calma, ¿no? Y ya después, una vez que tenga la calma, llama a los bomberos si hay un incendio, obviamente, pero darle todas las pistas posibles a la compañía de seguros para que te cubra lo que ha ocurrido, ¿no? Entonces, muchas veces nuestro instinto es de limpiar, de arreglar, No. Primero coge vídeo, coge fotos, haz un inventario de todo lo que se te ha destruido por ese incendio, por esos daños, incluso por humos, porque también está cubierto el daño por humo. Y cuando ya tengas todo bien, bien con tus imágenes, con tus fotos, entonces contacta con la compañía, que te pase con un perito y ya se le aporta toda la información y ya después, posteriormente, es cuando se limpia y se arregla. Incluso
Si O sea, la el casa perito está en tiene que inter- tener el análisis primero, Claro. y una vez que ya el perito lo tenga, sí se, No, se lo puede que limpiar y hacemos, demás, ¿no? lo que tenemos que hacer es facilitar la labor de la compañía, porque Bien. muchas veces con los nervios, pues lo que hacemos es limpiar, y entonces una vez que tú limpias, es como la policía, hay un romo, si nosotros limpiamos las huellas... Todas las huellas pues claro, desaparecen y todas las pruebas, exacto, claro. entonces muchas veces los problemas que ocurren es porque la gente no hace esta labor de coger fotografías, imágenes, vídeos, preparar, ya te digo, un resumen de todo lo destruido y aportárselo a la compañía. Y después, pues ya una vez que tú tengas esas pruebas físicas, ya puedes incluso contratar un servicio de limpieza. Si la vivienda es inhabitable, que puede ocurrir, te vas a un hotel o una casa de alquiler y te guardas facturas de todo, porque todo eso es reembolsable. Vale. Si no hacemos esa labor, lógicamente la compañía no va a tener herramientas después para evaluar los daños que ha causado y las consecuencias de ese siniestro. Desde luego. Oye, Kitty, ¿y es recomendable tener el mismo nivel de cobertura en una segunda residencia? No, es distinto el nivel de cobertura de una segunda residencia, porque lógicamente tú en tu casa principal tienes más enseres Claro. que en la segunda residencia. Claro. El grosso de tus cosas están en la primera residencia. En la segunda lo que te llevas es, si te vas de veranito, pues los pantaloncitos, pero los trajes de vestir, los abrigos de piel, los dejas en la primera. Las joyas también, sobre todo, te las dejas en la primera residencia, ¿no? Ajá. Entonces, la segunda residencia sí se tiene que tener ciertas coberturas importantes, como la que estamos hablando, incendios, daños eléctricos, y cubrir lo que es el contenido, pero con una cuantía razonable, que no sea tampoco excesiva, porque eso supone que va a subir la prima del seguro. Desde luego que sí. Oye, ¿qué consejo darías tú, ¿no?, para evitar incendios durante las vacaciones? Pues el consejo principal es ese, cuando te vayas, quitarle lo que es el automático de la luz y dejar la casa sin luz. Si tienes nevera, que muchas veces dejamos las cosas con la nevera, pues dejar solamente encendido quizás el piloto de lo que es el automático de la nevera, pero intentar que haya lo menos posible de esos daños eléctricos, ¿no? Vamos con otro seguro que me cubre algo más usual que no los incendios, ¿no? Como es el líquido elemento, el agua. El agua. El agua. De eso he vivido Fugas, yo varias, roturas, personas que se han tenido que inundaciones. volver de viaje porque sus casas se estaban inundando. Eso lo he podido vivir yo con Mira lo algún que tienes ahí cliente. detrás, ese salón lleno Sí, de agua. claro. Madre mía, Claro. parece el Titanic. Totalmente. Oye, mira, ponemos una buena piscina para disfrutar el verano. Totalmente. Oye, Pero la verdad que la trastada es importante. Cuando tú llegas a tu casa, te encuentras tu casa totalmente inundada. Y ya te digo, yo sé de un vecino, bueno, un cliente mío que tuvo que venirse de viaje porque le llamaban a los vecinos que el agua chorreaba para abajo. Madre mía. Hubo una rotura de una tubería. Madre mía. Entonces, eso se podía haber evitado si hubiese cortado El agua. El agua. Claro. Entonces, antes de irnos de viaje, cortar el agua. Porque si hay una fuga, pues bueno, pues quizás se vaciaría lo que es el conducto, pero no seguiría cayendo constantemente agua, que es lo que le pasó a este vecino. Y se tuvo que venir de viaje porque es que estaba inundando lo que era el Además hay que ser vecino. previsores muchas veces con cosas que a lo mejor nos parecen lo más simple del mundo y luego son importantísimos a la hora de prevenir con ese tipo de siniestros, Sí. ¿no? Sobre todo por el agua. Claro. Te pongo el ejemplo, claro. Cuando hay un corte general de agua, por alguna reparación en la calle, pues te cortan el agua en el Claro, edificio. sí, sí. Bien. Muchas veces ese agua, cuando se restablece el servicio, viene con una presión Totalmente, brutal, que revienta en impresionante. algunos casos, Que ¿no? revienten en algunos casos las tuberías, ¿no? Efectivamente. Entonces muchas veces pues tienes que abrir cuando ocurren estas cosas pues tienes que abrir todos los grifos, Claro. para que la potencia salga y no reviente las tuberías. Pero que sí es cierto que si te vas de viaje, consejo principal es cortar El agua. Claro. cortar el Oye, agua. ¿qué suele cubrir ese seguro de goteras, tuberías reventadas, inundaciones Mira, y demás? hay varios, lo que es daños por agua. Normalmente los seguros lo que te cubre es, pues eso, una rotura de una tubería que te inunde la casa y te cubre tanto la localización de la avería, Sí. la reparación de la avería, como los daños consecuenciales de esa avería, ¿vale? Incluso si causa daños a un tercero, tu seguro tiene que tener seguro de responsabilidad civil, Sí. que cubriría los daños que ha causado en terceros. Entonces es importante, cuando vayas a hacer un seguro de hogar, que tengas claro que tiene todas esas coberturas: localización, reparación
y los daños causados por ese agua. Muchas veces yo he visto pólizas de hogar que tienen muy buena cobertura en continente, o sea que si te reparan lo que es la avería, pero sin embargo contenido lo tiene muy pequeño. Entonces, si tú te pones de contenido de tu casa, tienes 3.000 euros, pues después no pretendan que te arreglen toda la casa, todos los muebles, porque no te lo van a reparar con 3.000 euros. Con 3.000 euros, claro. Entonces, por eso es importante tener tu póliza bien hecha y bien estructurada. Ponías antes un ejemplo sobre un vecino al cual se fue de vacaciones, sí. Se le reventó una tubería y le estaba cayendo a cascadas prácticamente a todo el edificio. A todo, ¿no? el edificio, efectivamente. ¿La cobertura incluye el daño de viviendas colindantes? O sea, claro, la del vecino de abajo. La responsabilidad civil, como te decía anteriormente. El seguro tiene que tener un seguro de responsabilidad civil. Y todo el daño que tú causes está cubierto por esa cobertura de responsabilidad civil. Por eso es importante tenerla cubierta. Igualmente que si te lo causan a ti. Si te lo causan a ti, cuidado, tienes que tener una cobertura de asistencia jurídica para poder reclamar al vecino de arriba, porque estamos hablando que tú lo causes, pero ¿y si te lo causan a ti? Entonces tu póliza tiene que tener una cobertura de asistencia jurídica que te ayude a reclamar al vecino de arriba. Normalmente entre las compañías de seguros no hay problema, pero ¿y si no tienes seguro el vecino de arriba? ¿Qué hacemos? Entonces tú tienes que tener una cobertura de responsabilidad civil. Eso es un problema, ¿eh? Sí, 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 y tienes que tener asistencia jurídica, porque ese seguro de asistencia jurídica se va a encargar de reclamarle al vecino de arriba y de pedirle las consecuencias de ese siniestro. Claro, totalmente. Porque yo he visto una vivienda totalmente destruida, o sea, una persona que se va de vacaciones, o sea, que viene solamente de vacaciones, y el vecino de arriba tenía una fuga. Claro, tú te vas de vacaciones y cuando viene el año siguiente te encuentras tu casa toda llena de moho. Madre mía. Eso era un cultivo de champiñones, Jesús. Madre mía. No, totalmente. Sí, 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 pero los colchones, la ropa, los armarios, los muebles, todo verde y negro. Entonces, el seguro de responsabilidad civil de arriba tiene que cubrir eso. Y si arriba no tiene seguro de responsabilidad civil, tu compañía tiene que reclamarle de forma, una reclamación judicial, todos los daños al vecino de arriba, y tiene que pagarse, ¿no? Oye, ¿qué medidas básicas deberían tomar las familias antes de salir de vacaciones con respecto a posibles roturas de agua en su casa? Sí, pues sobre todo cortar el agua. Eso es la principal acción, cortar el agua. Y rezar para que al vecino de arriba no se le rompa ninguna tubería, ¿no? Claro. Bueno, rezar tampoco nos vamos a ir con esa idea, pero si tú tienes un seguro que tú sabes que te va a amparar y que tiene todas estas coberturas, te vas un poquito más tranquilo. Hombre, claro. Tampoco claro. Vamos a estar pensando siempre lo peor, ¿no? Claro. Pero siempre tienes que decir, bueno, si ocurre, yo estoy bien respaldado, estoy bien, y sobre todo tener un buen agente. Hombre. Eso es lo principal, un buen agente que te ayude a gestionar todo este tipo de siniestros. Como usted. Como yo, Como claro. usted, en Generali Seguros. Oye, vamos con otro seguro. Venga, otro siniestro, más habitual. Sí, ya sé del cual me va a hablar. Robo en las casas. Exactamente, robo, ocupaciones ilegales, que se te metan los ocupas. La gente suele tener mucho miedo a eso. Bueno, los robos, hay unos consejos que ya la policía siempre nos va diciendo, que intentar que alguien te recoja el correo, que dejar luces encendidas, si tienes domótica, que ya todas las casas no la tienen, pero bueno, que se enciende y se enciende, se apagan las luces o se bajen las persianas, ese tipo de cosas, ¿no? Pero principalmente, vuelvo a decirte, tener un seguro que te cubra todo lo que es, y tener un seguro en condiciones con una cobertura completa sobre todos tus enseres. Que no tengamos un seguro como te decía antes, que tiene un conteniente de 3.000 euros. Porque si tu casa se la llevan y te dejan pelado, tu casa vale, todos los que tienen en la casa al interior valen más de 3.000 euros. Entonces después no pretendan que te cambien todo y te repongan todo lo que tienes dentro, si la cobertura que tiene de contenido es mínima. Y el seguro lo que cubre es los daños que te causen, porque muchas veces no es solamente lo que se llevan, sino el daño que te causen. Totalmente. ¿Vale? Y hay una cobertura que Generali es muy interesante, que es el de ocupación. En Generali tenemos una cobertura que muy pocas compañías tienen, ¿vale? Y es que en caso de que se meta un ocupa, la compañía se encarga de todos los trámites de desocupación.
¿vale? Cuando son viviendas de primera... Realmente. A nosotros no nos hace falta en verano coger vacaciones los que vivimos en Marbella, porque lo tenemos aquí, y aquí estamos de vacaciones prácticamente todos los 365 días del año, ¿no? Totalmente. Pero te quiero preguntar, ¿ha aumentado el número de robos a nivel nacional, sobre todo por el tema de la recepción de tu compañía, de Generali? Sí, ¿Sabéis algo? Sí. Hay bandas, todos sabemos de estas bandas que organizadas. vienen. Sí, bandas organizadas que vienen claro. y hacen el agosto, y nunca mejor dicho. Claro. Metiéndose en casa, saben perfectamente quién está. Bueno, otro de los consejos, por favor, que no se suba a Facebook, Instagram, me voy de viaje, no sé qué, porque es que lo controlan todo. Lo controlan todo, entonces tú subes todo y es muy fácil, si te hacen una foto en la puerta de tu casa es muy fácil averiguar dónde estás. Entonces si estás diciendo que te vas a ir 2 semanas a Miami, claro, pues se lo está poniendo muy fácil, ¿no? Y subes las fotos cuando ya vuelvas de viaje, no antes de irte, no le demos pistas a los ladrones, ¿no? Desde luego. Sí, pero así ha subido lo que es los robos, porque España es un país que, bueno, está en crecimiento y, bueno, pues como hay dinero, pues siempre eso llama la atención. Muy bien. ¿Y qué suele cubrir ese tipo de seguros? ¿También incluye, por ejemplo, cobertura para objetos de valor como tecnología, joyas, sí, etcétera? Normalmente está dentro de una póliza de hogar están los enseres propios de la vivienda. Desperfectos también. Exactamente, o sea, te entra a robar, te rompen, pues bueno, lo que es la puerta, rejas, todo ese tipo de cosas, si te las rompen, están cubiertas también por esa cobertura por los daños causados por el robo. Y después, por ejemplo, en tema de tecnología, como me preguntas, hay una serie de, por ejemplo, nosotros cubrimos los ordenadores dentro de lo que es el contenido de la vivienda sin tener necesidad de decir, pues tengo un ordenador tal. Siempre y cuando, pues bueno, no sean ordenadores de 10.000 euros. Si son ordenadores de 10.000 euros, sí hay que comunicarlo de una forma particular, ¿no? Y después, en tema de ordenadores, de teléfonos móviles, de lo que son portátiles, eso sí que hay una cobertura adicional que hay que contratarla si tú quieres que te lo cobre, te lo cubran. Se puede incluir también las coberturas en objetos, ¿no? Como las joyas, ¿no? Por sí, ejemplo, claro, eso es una cobertura adicional. Nosotros, por ejemplo, tenemos una partida que viene sí o sí en todas las pólizas, y después adicionalmente puedes incluir, pues si tienes joyas de tu madre, de tu abuela y de este tipo de cosas, pues yo recomiendo, sobre todo este tipo de piezas que tienen un valor que no sabemos, hacer una fotografía y decirle a nuestro agente que lo suba al expediente de la póliza. Por si entran a casa, robarlo, pues que por lo menos, y si hace una tasación previa... Tengo una constancia, ¿no? Claro. Hombre, lo bueno sería una tasación, ¿no? Claro, eso sería lo suyo. Eso sería lo suyo. Esto es lo que yo tengo en casa, ¿no? Exacto, pero a falta de tasación, por lo menos que haya una fotografía que conste que tú tienes ese juego de pulseras, de collares o lo que sea, ¿no? Pero sí es verdad que cuanto más facilites a la compañía y más documentación le aportes, mucho más fácil después a la hora de gestionar cualquier tipo de siniestro. Totalmente. Averías y accidentes de tráfico. Buah, esto ya es... Esto ya estamos hablando ya de algo. ¿Las palabras mayores? Sí. En la época de verano... Bueno, son todas palabras mayores, ¿no? Todas. Lo que pasa es que sí es verdad que ocurren incendios en verano, ocurren robos, pero la siniestralidad en verano en autos es bestial. Sí. Es bestial. Es en la época del año cuando más siniestralidad hay, ¿vale? Y también, por desgracia, es donde más desconocimiento hay. Mira que estamos todo el día con el coche. Pues yo sé, te digo que el 90% de la gente no saben rellenar un parte de siniestro. Te puede sorprender, pero yo todavía... ¿Tan complicado es? No es complicado, simplemente hay que leer y contestar. Pero en ese momento que tenemos el siniestro, nos ponemos tan sumamente nerviosos. Claro. Vamos todos con prisas. Y después ocurren los problemas, porque después si no se rellena bien ese parte de siniestros, pues resulta que no le estás dando las herramientas correctas a la compañía para que pueda reclamarle al contrario. Entonces, recomendaciones.
Bueno, primero, para no evitar tener siniestros, pues bueno, tener tu ITV correctamente, revisiones del coche, antes de viaje, descansar, todo este tipo de cosas que ya nos dice la DGT y que ya nos dice tráfico que tenemos que cumplir, ¿vale? Pero aparte de eso, pues yo recomendaría que la gente, cuando ya tiene un siniestro y ocurre este tipo de cosas, que por desgracia algunas veces son evitables y otras veces no, ¿vale? Primero que se calmen y que recojan toda la información posible, vuelvo a decir, ponérselo fácil a la compañía de seguros. Si te han dado un golpe, no le digas, venga, mañana nos vemos y mañana nos rellenamos parte. No, porque lo que hoy te dice este señor, mañana va a ser todo lo contrario. Y te puedes encontrar que ahora estamos hablando de tu palabra contra la del otro, ¿vale? Entonces recoge toda la información posible. Si llevas parte de siniestro, pues que el otro rellena todos los datos: fecha, día, fecha, lugar, qué ha ocurrido, quién ha sido el culpable, dónde te han dado, todos los datos. Porque si no, no se lo estás poniendo fácil a la compañía y después llegan los problemas, ¿no? Desde luego. Asistencia en carretera recomienda Generali, por ejemplo, para viajes largos, sí, seguros. Sí. ¿Cuáles son? Mira, lo que es, sobre todo nos encontramos con la asistencia carretera, hay muchas compañías, sí, sobre todo las low cost, por así decirlo, que no te cubren lo que es kilometraje ilimitado. Es decir, tú te vas a Portugal y tu coche se rompe. Entonces el coche se queda en Portugal. Te lo mandan a un taller cercano, pero ahora después tú tienes que ir a buscar, primero te tienes que volver y después tienes que buscar el coche allí a Portugal, con lo cual lo aconsejable es tener una póliza con kilómetros ilimitados, que te traigan tu coche aquí, a tu taller de confianza, ¿vale? Yo tengo clientes que se han ido a hacer un recorrido en Europa y se le cubrió traerlo, pues creo que estaba por la zona de los Alpes. Y le trajeron, no, era una furgoneta hecha tipo camper, sí, y se le trajo aquí a España y se le cubrió todo lo que es el traslado, la estancia, todo, ¿vale? Ese cliente, pues bueno, está súper agradecido porque además me llamó un fin de semana, que se le quedó el coche tirado, y tuve que gestionarle todo eso rápidamente en un fin de semana, que eso es otra labor importante también. Totalmente. Oye, te quiero preguntar sobre un seguro de un sector de vehículos, de que no muchas veces estamos familiarizados y están ahí, ¿no? Los seguros de los coches de alquiler. Vale, sí, claro. Sí, muchas veces cuando tú alquilas, no sé si te refieres cuando te pega un golpe, un coche de alquiler. Claro. Vale, pues el funcionamiento es exactamente igual. O sea, ese coche de alquiler tiene que tener su seguro contratado con la empresa de alquiler. Entonces, lo mismo, por favor, coger todos los datos, no dejar que se vaya, sobre todo en estos casos. Claro. Porque este señor no va a dar parte a su... porque si no le va a costar la franquicia. Totalmente. Entonces, por favor, coger todos los datos y si no, llamar a la policía, que muchas veces te retrasa. Pues es verdad que vamos siempre con muchas prisas y con mucha bulla, pero es que te va a encontrar con que después ese señor que viene aquí de vacaciones una semana, se va a su país, no abre parte y ahora el dueño de del rentacar va a decir que no sabe nada. Entonces tú tienes que aportar todas las pruebas suficientes para reclamarle a ese rentacar, ¿vale? Y otra cosa que quiero añadir también en el tema de los siniestros. Vamos a ponernos en la peor situación de todas, ¿vale? Que es que haya daños personales, ¿vale? Yo pediría que en estos casos, ¿vale?, que sepan que las compañías de seguro tenemos acuerdos con entidades que tú puedes decir, es que te lo digo porque sé que muchas veces te pegan un porrazo, tu compañía de seguros no contacta contigo, no te dice nada, tú te vas a la Seguridad Social y te esperas 3 meses a que tu compañía te diga algo y mientras tanto, pues, con los daños que pueda hacer. Hay una serie de acuerdos con compañías, con lo que son hospitales especializados en tráfico. Si te pegan un golpe, vete a ese tipo de hospital, claro, aporta toda la información del siniestro y ellos te van a hacer un seguimiento completo y te van a hacer todo lo que tú necesites hacerte para recuperarte. No esperes 3 meses. Ya. ¿Vale? Porque yo he visto casos de esto, sobre todo compañías, lo que estamos hablando, de low cost o personas que no tienen un agente que le den esa información y se tiran 3 meses. Oye, es que mi compañía no me dice nada, no sé dónde hacer, dónde ir y me duele todo, o me duele aquí, o tengo esto y no sé qué hacer. No, vete a una de estos hospitales que tienen acuerdos, que son hospitales con acuerdos de tráfico y que ellos te hagan el seguimiento, te hagan todas las pruebas médicas y todo.
Ketty, nos estamos quedando sin tiempo, Sí. desgraciadamente, pero hay mucho material que se me va a quedar en la mesa, ¿no? Pero quiero terminar con algo también importante sobre seguros de salud, viajes... Sí. Y todo lo que son los imprevistos médicos, cancelaciones, Vale. etcétera, etcétera. Efectivamente. Mira, ahora en verano sobre todo son los seguros de viaje. Resulta que casi todo el mundo tiene un seguro de exceso y no sabe que tiene una cobertura de asistencia en viaje. Esa cobertura de asistencia en viaje te suele cubrir una serie de asistencia médica en el extranjero. Entonces, mi recomendación, antes de salir de viaje, sobre todo si vas a salir fuera de Europa, ¿vale? En Europa, pues bueno, te puedes sacar la cartilla europea sanitaria y tal y cual, pero aún así, si vas a salir, yo recomendaría que primero miraras cuáles son las coberturas que tienes ya en tu póliza de decesos, y la póliza de salud también suele tener una cobertura de asistencia médica. Una vez que tengas esa información, ya te puedes contratar una póliza de viaje que cumplimenta a esas. Y esa póliza de viaje puede cubrir, además de asistencia en viaje, pues puede cubrir pues, retrasos, anulaciones de un viaje, porque que estés tú ahorrando toda la vida para irte a un viaje a Tailandia y te cueste 6.000 euros, y ahora resulta que por una anulación, por un problema, la compañía de avión, te quedas sin ese viaje. Entonces, esos seguros de anulaciones están muy bien para eso. Y después, sobre todo, el problema sanitario. O sea, te estás yendo a un país desconocido, que no sabes cómo funciona la sanidad, y si te ocurre cualquier cosa, una simple caída, partida de pierna, es que te joroba todas las vacaciones. Entonces es importante que tengas esa cobertura, incluso pues traslado sanitario desde donde estás, porque si te vas a países del tercer mundo, pues allí la sanidad, por desgracia, no es como la nuestra. Totalmente. Entonces, si tienes esa cobertura incluida, pues genial. Yo recomiendo tener, sobre todo eso, hacer un resumen de todo lo que tienes. ¿Dónde está Generali Seguros? ¿En Marbella? Pues mira, lo tenemos aquí en calle Gregorio Marañón. Somos vecinos. Sí, muy cerquita. Claro. Y estamos al lado de la gasolinera de Hacienda, y allí pues estamos para ayudaros a todos los que queráis tener un poquito más de información. Y te repito, aquí está Ketty Morilla, que te asegura de maravilla. Ese es el eslogan, se han fijado bien, ¿no? Aquí está Ketty Morilla, que te asesora y te asegura de maravilla. Ketty Morilla, muchísimas gracias. Gracias, Jesús. Me ha alegrado verte, ¿eh? Igualmente, ha sido un placer. Estaremos estar en contigo. contacto, y además nos has aclarado muchísimas cosas con respecto a los diferentes seguros que tenemos que tener en cuenta en los diferentes departamentos, tanto en el domicilio como en el coche y como en la responsabilidad civil y viajando, que es importante. Exacto. Así que muchas gracias. Hablamos otro día, y gracias a ti por estar aquí con nosotros. No te me marches, porque verán, hace unos días se celebraba el Día de Venezuela, un acontecimiento que se realizaba en la glorita de la Fontanilla, al lado de la oficina de turismo de Marbella, en el Paseo Marítimo. Bueno, pues allí se celebraba el Día de Venezuela, organizado por el Departamento de Residentes Extranjeros del Ayuntamiento de Marbella, como también de la Asociación Benemar, la Asociación de Venezolanos aquí en Marbella.